no son enseñanzas de las que se hable mucho, y a muchos no les gusta, porque mire, tristemente mucha gente, como vimos en la predicación del domingo, sí busca abusar, ¿no? Y bueno, aquí en varias ocasiones ha llegado gente joven con toda la facultad para trabajar, a pedir dinero. Hermanos de aquí les han ofrecido trabajo y no quieren el trabajo, lo que quieren es que se les dé dinero en el instante, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo nos enseñó cómo se puede y se debe de evitar esto, ¿no? Y el tema que vamos a abordar hoy, aquí en esta carta a Timoteo, dentro de nuestra serie Cartas a un Hijo Espiritual, se habla un poco más, pero tampoco es un tema muy recurrido. Es un tema incómodo para muchos. Bueno, el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy, se titula El obrero es digno de su salario. Y acompáñeme por favor a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 dice: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aquí el apóstol Pablo va a tocar un punto muy importante dentro de la vida de la iglesia en general, y es relativo al lugar que se le debe de dar a aquellos encargados de predicar la palabra de Dios desde el púlpito. Y como hemos visto a lo largo de la primera carta a Timoteo, hay un fuerte énfasis referente a la actividad más importante que tiene la iglesia, que es predicar la palabra de Dios. Y esta actividad la realizan predominantemente los pastores, los ancianos, los encargados de la iglesia, ¿no? La exposición de las escrituras es la principal actividad que ellos deben de realizar. No debemos de confundir con la principal misión de la iglesia. La principal misión de la iglesia es predicar el evangelio, y ahí usted debe de, no solo puede, debe de participar activamente. Pero en la iglesia, en el culto, la actividad más importante es la predicación de la palabra. Y los líderes de la iglesia tienen como actividad principal el estudio, exposición y predicación de la palabra. Y esto está presente desde el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, vemos que el Espíritu Santo guía a los apóstoles para nombrar a los primeros 7 diáconos, a fin de que ellos pudiesen pasar más tiempo orando y estudiando las escrituras. ¿Para qué? Pues para enseñarlas. Entonces, esta es la actividad principal de aquellos que están encargados de una iglesia, aquellos que están en el liderazgo de una iglesia. Pero no es su única actividad, porque también el cuidado de las ovejas implica otro tipo de responsabilidades, como son la consejería
el discipulado. Los que están encargados de una iglesia, que están activos en el trabajo y en el liderazgo de una iglesia, también tienen actividades administrativas en las que son partícipes o en las que están involucrados. O sea, no crea que el pastor nada más, y esa es una muy mala concepción que se tiene del pastor. Muchos creen que su único trabajo es predicar y es lo que hace en toda la semana, y que nada más pues tiene actividad laboral 2 veces a la semana, como en nuestro caso el miércoles y el domingo. No, la consejería generalmente no se da el miércoles y el domingo, se agendan citas en medio de la semana, ¿no? Y las que son citas presenciales, pero las llamadas por teléfono pues también consumen tiempo. Alguien tiene que hacer los pagos de los servicios, o sea, no se pagan solos. Entonces hay varias actividades, y me refiero a ir físicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pues para pagar al agua se va a Loapas, y pues, o en el mejor de los casos al Oxxo, ¿no? Pero alguien tiene que ir físicamente, y generalmente son los que están a cargo de la iglesia, entre muchas otras actividades que se realizan. Y bueno, habiendo retomado lo anterior, el apóstol Pablo nos señala que aquellos que se encargan de predicar y enseñar las Escrituras en la congregación son dignos de un doble honor. Si usted notó, el versículo 17 dice: sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Y a qué se refiere con esto del doble honor? Es a lo que vamos a estudiar en nuestro mensaje hoy. Pero antes de abordar lo que son estos 2 tipos de honor, son 2 tipos de honor que se les debe de dar a los que están en el liderazgo, en el pastorado de una iglesia. Tenemos que ver que hay una cláusula excluyente en el versículo 17, es decir, hay un tipo de líder al que no se le debe de dar, y es aquel que no gobierna bien. Porque, fíjese lo que dice el versículo 17, inicia: los ancianos que gobiernan bien, es decir, los pastores, los encargados, los líderes de la iglesia que gobiernan bien, son a los que se les debe de dar este doble honor, si han demostrado con sus hechos que son malos en realizar la tarea que Dios les ha encargado, que es predicar el evangelio y cuidar de las ovejas. Pues entonces no se les debe de otorgar ninguno de estos dos honores. ¿Qué implica gobernar bien? Bueno, implica cumplir en la mejor medida posible con los requisitos establecidos para el obispado o para los pastores o ancianos o supervisores, dependiendo de su traducción, que están señalados en el capítulo 3 de aquí de la carta a Timoteo. Y si usted quiere profundizar un poquito más sobre estos requisitos, pues tenemos la predicación ahí en Facebook y en YouTube. Ahí la puede consultar. No vamos a retomar esos puntos. Y bueno, ¿cuáles son estos 2 tipos de honor? El primero consiste en el reconocimiento del valor de la persona y un respeto a la actividad que está realizando. El Señor se está refiriendo ahí a un respeto hacia la persona que realiza la actividad del pastorado. ¿Sabe que en estos tiempos es una de las profesiones menos apreciadas? No estoy hablando nada más aquí en México, ¿no? Sino en los Estados Unidos. El trabajo del pastor es uno de los menos apreciados
por por la sociedad. Se desprecia mucho el trabajo que hacen por distintas causas. Una es el secularismo. Aquí en nuestro país, pues obviamente somos una minoría y a los protestantes pues todavía muy dentro de la mayoría de las personas se nos ve con algo de rechazo, ¿no? Hay una cierta apertura mayor, pero pues honestamente se nos sigue viendo como una minoría y como una minoría pues extraña y de la que mejor aléjate un ratito, ¿no? En muchos lugares, incluso en nuestra ciudad, ¿no? Pero dentro de la misma iglesia hay muchos que no le dan el valor al trabajo que se realiza en el pastorado. Hay quienes fácilmente se atreven a hablar de manera despectiva o de manera insultiva de sus pastores, y eso está mal. Dios lo toma muy en serio, siempre lo ha tomado muy en serio. Para el Señor, los siervos que le sirven, valga la redundancia, bien, son muy valiosos y quiere que se les respete, que se les trate con respeto y honor. Y si quiere ver un ejemplo de cómo Dios ha tenido esta postura, siempre vamos a ver algo en el Antiguo Testamento que nos deja ver cuánto vale para Dios sus siervos y cómo está dispuesto a protegerlos y a honrarlos. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Aquí vamos a ver que hablar en contra de un siervo de Dios o burlarse de un siervo de Dios, delante de Dios es una ofensa grave. Mire lo que sucedió aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Este es un relato de un evento en la vida del profeta Eliseo. El versículo 23 dice: después subió de allí a Betel, refiriéndose al profeta Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Quién cree que envió a los osos? Dios. Sí, Dios. ¿Por qué? Hay varios detalles que debemos de tomar en cuenta en este corto pasaje. Son unos cuantos versículos, son 2 versículos, pero hay varias cosas que se tienen que estudiar y explicar aquí. El profeta Eliseo va de la ciudad de Betel a la ciudad de Samaria. Él tuvo su ministerio en el reino del norte. Y en este tiempo en el que Eliseo está haciendo el viaje de Betel a Samaria, está gobernando uno de los hijos de Acab. Acab, recordemos que fue el peor rey que tuvo el reino del norte, el rey que más se esmeró en ofender a Dios. Y bueno, sus hijos eran iguales a su padre. No ha muerto Jezabel, esposa de Acab. Jezabel es una mujer pagana de una nación vecina, de la realeza de una nación vecina. Ella trae un contexto completamente pagano. Probablemente en su juventud fue sacerdotisa de Acera. Y bueno, ella se casa con Acab y trabaja con él para introducir como culto oficial el culto a Baal y a Acera
en el reino del norte. Y ella sigue teniendo una fuerte influencia sobre sus hijos en el ámbito del gobierno. Y bueno, Eliseo va a Samaria. Samaria es la capital política y religiosa del reino del norte. ¿Por qué va Eliseo a Samaria? Porque Eliseo va a terminar el trabajo que Dios había comenzado con su maestro Elías. Y para este momento, el reino del norte está enterado del evento que sucedió con Elías. Ha corrido la noticia en el reino del norte de que Elías fue arrebatado en un remolino de fuego y llevado a la presencia del Señor, pero también se sabe bien en el reino del norte que Eliseo es el sucesor del ministerio de Elías. Y cuando Eliseo está en su andar, apenas saliendo de la ciudad de Betel, sale un grupo de muchachos a gritarle: calvo, sube, y esto no es un insulto menor. En este tiempo la calvicie entre los judíos no es algo común. En el Israel del Antiguo Testamento y de los tiempos de Jesús, la calvicie no es algo que se presenta comúnmente entre los judíos. Y la calvicie es vista como una señal de debilidad. Bajo este contexto de que los judíos generalmente no eran calvos en el Israel del Antiguo Testamento, podemos suponer que Eliseo no era calvo, pero le están atribuyendo esta señal de calvicie diciéndole: ¿sabes qué? Tú no tienes ni la autoridad ni la fuerza para venir a decirnos qué hacer con nuestras prácticas religiosas. Debido al trabajo que hicieron los reyes anteriores a Acab y a Jezabel, y el trabajo que hicieron Acab y Jezabel, pues la ciudad de Betel es una ciudad sumergida en el paganismo, y al gritarle calvo a Eliseo le están diciendo: tú no eres quién para venir a decirnos que dejemos nuestros ídolos. Tú no eres quién para decirnos a qué Dios debemos de servir. Y cuando le están diciendo sube, le están retando a que ascienda al cielo igual que su maestro Elías. Entonces no es un insulto menor, no es un insulto como de un niño, ¿no? Que pues sin saber se burla de la calvicie de alguien, ¿no? Aquí se está haciendo un insulto muy premeditado. Le están faltando al respeto de Dios, al respeto al siervo de Dios. Le están diciendo: tú no eres quién para decirnos qué hacer y en qué creer. Y Dios les va a decir: ¿no creen que Él es el que yo envié? Y manda a 2 osos para que les dé una lección de que con su siervo no se juega. Eliseo está investido por el ministerio de Dios, el Espíritu Santo reposa sobre él, y era importante que le guardasen un respeto los habitantes de Israel. Y no se debe de malinterpretar esto. Los pastores no pueden ni deben de maldecir a nadie, pero vea, lo que quiero que se note es que vea la gravedad de un tipo de falta de este tipo delante de los ojos de Dios. Lo más probable es que Dios no le va a mandar un oso, ¿no? Ni una ardilla a que se le meta a la casa, ni nada así. Pero cuando usted
insulta o habla en contra de los pastores cuando ellos son verdaderos siervos del Señor, está ofendiendo a Dios, está ofendiendo la autoridad que Dios les delegó, porque se les delegó una autoridad. Delante de Dios ellos son responsables de la congregación que liderean y presiden. Entonces usted está hablando y criticando, porque la crítica también es algo que a Dios no le agrada cuando es en contra de un siervo suyo que está haciendo un buen trabajo, que está gobernando bien. Cuando usted hace esto, está ofendiendo al Señor, está ofendiendo la autoridad que Él delegó. Entonces, este es el primer tipo de honor que el apóstol Pablo nos muestra que se le debe de dar a aquellos que están en el liderazgo. Y el segundo tipo de honor del que se está hablando, del que hace referencia el apóstol Pablo, pues despierta más susceptibilidades. Mire, para el primero incomoda mucho a personas porque la verdad es que es muy fácil para nosotros criticar y decir lo que pensamos. Decir lo que pensamos no siempre es la mejor idea, porque a veces pensamos cosas que están muy mal. El Señor también nos llama a reflexionar todo lo que vamos a decir. Y bueno, hay personas que con facilidad han hablado en contra del liderazgo y no les gusta escuchar que lo que hicieron es pecado. Entiéndase lo que es, ¿no? Criticar a un verdadero siervo del Señor en su buen obrar y el despreciarle, el menospreciarle en su buen obrar es pecado. Obviamente, y eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje, aquellos que obran mal, pues obviamente se puede criticar, ¿no? Aquellos que hacen cosas incorrectas, claro que se debe de señalar, pero hay muchas ocasiones en las que no es así. Simplemente mire, el chisme es bien peligroso, porque ¿en qué consiste el chisme? En hablar de algo que no nos consta como si fuera verdad, y diseminarlo como si fuese una verdad, ¿no? Por eso es que uno debe de pensar y reflexionar en lo que va a hablar, porque si no tenemos pruebas de lo que estamos afirmando, es chisme y es difamación. Y si se quiere ir a las situaciones legales, la difamación es un delito, es una actividad ilegal. Y bueno, difamar a un siervo de Dios es algo serio. Chismear sobre un siervo si tiene evidencias ya no es chisme, ¿no? Está denunciando algo que se está haciendo mal. Pero si no tiene evidencia, sí está diseminando un chisme, y eso no está bien. Y bueno, hay personas a las que les incomoda oír esto, pero les incomoda a muchos oír sobre el apoyo o sustento económico que debe de recibir alguien que está encargado de una iglesia. Probablemente este es uno de los temas más controvertidos y que más incomodidades despierta el día de hoy en varios sectores de la iglesia. Muchas personas se inconforman y no están de acuerdo con que el pastor reciba apoyo económico, y yo he escuchado a muchos decir pues que trabaje y que se dedique a un trabajo secular. Mire, hay ocasiones en las que sí es necesario, porque no tiene la capacidad económica la iglesia de
de sustentar económicamente a el pastor o a los líderes que están allí. Y en esos casos pues es lógico, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen regularmente los pastores? Se desviven porque tienen dos trabajos, porque un trabajo de medio tiempo generalmente no alcanza para cubrir, y menos en el México que vivimos, ¿no? Para cubrir los gastos necesarios de una familia. El salario promedio de un profesionista en México ahorita es alrededor de los 6,000, 7,000 pesos. Alguien egresado de una universidad, ¿no? Hay estudios que están llamándole a los profesionistas que están egresando ya desde hace algunos años la generación de los 6,000 pesos, porque eso es lo que les pagan después de haber realizado un estudio universitario. Y estamos hablando de un trabajo de tiempo completo. Uno de medio tiempo, pues no van a pagar ese tipo de sueldo, ¿no? Entonces los pastores en esas ocasiones se ven en la necesidad de tener dos trabajos de tiempo completo, porque un trabajo en la iglesia es de tiempo completo. Se necesita dedicarle todo el esfuerzo posible. La verdad es que la mayoría de las personas no se molestan en ver, porque sí es molestarse nada más en ver y en reflexionar en todo el trabajo que se tiene que realizar dentro de una iglesia. Por ejemplo, yo he visto a mi papá, y a mí me ha tocado también hacer el aseo aquí de la iglesia. Y bueno, esta iglesia está mucho más fácil, porque el local que teníamos antes, no hombre, en ese local hubo un tiempo en el que, cuando era líder de jóvenes, teníamos pues una reunión como cada mes, que nos dedicábamos los jóvenes a hacer una limpieza profunda de el local, y sacábamos bolsas, como 3, 4, a veces hasta 5 bolsas de puro polvo de barrer el suelo, porque era de concreto. Ya después le pusimos un tipo de alfombra, pero hacer el aseo de ese local era pesadísimo, y el liderazgo lo llegó a hacer. No había quien hiciera el aseo, entonces entre el liderazgo se hace una vez Marco consiguió una compresora de agua, ¿verdad? Y con eso se ayudó también a hacer el aseo a mayor profundidad. El local estaba feo, la verdad, pero le tenía cariño, porque ¿quién cree que lo pintó? Mis papás y Thor. Cuando se hizo el cambio, antes iniciamos, le doy un anuncio: el próximo mes vamos a cumplir 15 años esta iglesia, y creo que es una razón para darle gracias a Dios. Pero bueno, iniciamos en una casa, y nos cambiamos, tuvimos la oportunidad de cambiarnos a este local, y pues estaba en unas condiciones muy feas, ¿no? Y pues se iba a abrir el local, estaba en muy malas condiciones, había que limpiar, había que pintar, y pues entre Thor, Caro, mi papá, mi mamá y otros hermanos hicieron la limpieza, y duraron, no sé, 12, 15 horas haciéndolo. En la noche había nada más un foco, y en la noche, con la iluminación de ese foco, había que hacer la limpieza. O sea, el pastor tiene que entrarle a muchas actividades fuera de lo que es el estudio y predicación de la palabra.
Y la verdad es muy feo escuchar a personas decir, ¿saben qué? Es una actividad inútil que se pongan a trabajar también si quieren un sustento. Y yo he oído a personas decir eso, y no está bien. El apóstol Pablo nos enseña que es un honor que se le debe de dar a los pastores. También una de las causas por las que se ha tenido un rechazo hacia esta enseñanza es que también es cierto que ha habido algunos pastores que han abusado de la congregación. Nadie lo niega, es cierto. Ha habido, pero por eso era importante ver lo que dice el versículo 17, ¿no? Los que gobiernan bien, es decir, los que no abusan de la congregación, porque hay unos que su único énfasis en la reunión es la ofrenda, ¿no? Y tienen 2, 3 ofrendas y nada más están buscando la manera de sacar el dinero. Bueno, eso no es gobernar bien, pero bueno, el que algunos hagan eso no conlleva a que aquellos que gobiernan bien no tengan este derecho señalado por Dios, porque ¿quién inspiró al apóstol Pablo a escribir esto? El Espíritu Santo. Entonces es una instrucción del Espíritu Santo. También puede haber un rechazo a esto por la codicia de los miembros de la iglesia, o el desinterés por la condición del pastor y de su familia. Porque recuerde que los pastores pues se casan y tienen hijos y hay necesidades que se tienen que cubrir, ¿no? Y muchos no se ponen a pensar en eso, y que el pastor pues se las arregle, que me predique muy bien y que se encargue de que en el culto todo esté bien, que haya agua, que haya luz, que haya equipo de sonido, que haga todo eso, pero a mí no me interesa ni un poco cómo viva. Eso no es una buena actitud, o considera que es una buena actitud, pero muchos la tienen. La verdad es que muchos la tienen, y es un menosprecio al trabajo que un pastor hace. Y si se limitase únicamente al estudio de la palabra, el estudio de la palabra implica un trabajo intelectual muy intenso. ¿Por qué? Porque pues no es nada más pues leer el texto así. El estudio del texto implica de poder manejar muchas herramientas, de saber qué fuentes consultar para poder entrar al contexto del pasaje. Mire, platicar con un buen pastor es muy interesante porque sabe de un montón de cosas. Debe de tener alguien que ya lleva un buen rato estudiando la escritura y enseñándola, una buena noción de la historia del mundo antiguo y de sus culturas. Mire, en la Biblia, y los pastores que tienen experiencia en esto, pues tienen nociones de las culturas más grandes de la humanidad, porque en la Biblia se habla de los sumerios, se habla de los babilonios, se habla de los asirios, se habla de los acadios, se habla de los egipcios, se habla de los hititas, se habla del imperio persa, se habla del imperio griego, del imperio macedonio, que no son lo mismo, se habla del imperio romano, se habla de las naciones bárbaras, se habla hasta de los celtas, porque los habitantes de Galacia eran celtas, de los etíopes. Y pues
pues uno tiene que ubicarse en el tiempo y decir, a ver dónde se encontraron en el tiempo y en el espacio estos reinos, ¿no? Y estos imperios. Se debe de tener una noción de la filosofía básica. Entonces no es algo sencillo estudiar la palabra de Dios y presentar un buen mensaje, y por eso a Dios no le agrada que se menosprecie el trabajo que hacen sus siervos. Es un trabajo complicado. La redacción de un sermón no creo que es una cosa sencilla, y Dios siempre lo ha sabido. Desde los inicios, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, desde los inicios de Israel como nación, Dios sabía que iba a ser necesario que un grupo de hombres se dedicasen a enseñarle al resto del pueblo sus leyes y sus mandamientos. ¿Y qué fue lo que hizo? El Señor separó a la tribu de Leví. ¿Por qué? Mire, no hay nadie más sabio que Dios, y Dios sabe cuáles son las necesidades de su pueblo, y siempre vio que iba a ser necesario esto, que alguien se iba a tener que dedicar a enseñarle al pueblo cuál es su voluntad, cuáles son sus leyes. Y también en su sabiduría el Señor estableció una manera en la que estas personas se iban a sostener. Ellos iban a dedicar exclusivamente a servir al Señor en todo lo que era los sacrificios y ofrendas, pero también a juzgar al pueblo de acuerdo a la ley y enseñarles la ley. Y el Señor determinó lo siguiente. Acompáñenme a Números capítulo 18, versículo 19. Dice Números capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perfecto. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y aquí hay muchos detalles que como le digo, si no se tiene el contexto histórico y económico de este tiempo, pues no se pueden entender fácilmente, pero se los platico. En este tiempo, la principal fuente de riqueza es la tierra. Las personas que se enriquecen son las personas que poseen pues porciones de tierra donde pueden realizar las actividades económicas más productivas y que generan riqueza. Mucha gente tiene la mala concepción de que en este tiempo lo más importante, como en la Edad Media, y ni siquiera en la Edad Media, era tener oro y plata. No, la idea de que la riqueza se mide a través de la cantidad de oro y plata que una persona posee es del mercantilismo. Es una corriente económica que surge después del Renacimiento, o bueno, entre los tiempos del Renacimiento y el tiempo posterior, ya pasada la Edad Media. Antes del mercantilismo, la principal, y sobre todo en este tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la riqueza, la principal fuente de riqueza son las tierras, ¿no? Las actividades económicas
más productivas y que mayor riqueza generan son la agricultura y la ganadería. Entonces, la gente que tiene tierra es la que va a tener la oportunidad de enriquecerse. Y cuando aquí el Señor está dando una instrucción particular de algo que iba a suceder después de que se hiciera la repartición de la tierra prometida, y la instrucción ¿cuál es? A Leví no le van a dar nada de tierra. ¿Qué significa eso en términos económicos? Ellos no van a tener la posibilidad de enriquecerse, de convertirse en magnates, pero Dios les dice no se entristezcan por eso. Todos, el resto de sus hermanos tienen la posibilidad de enriquecerse porque a todos les voy a dar tierra y todos van a poder tener su ganado y todos van a poder tener sus siembras y sus cosechas y prosperar allí. A ustedes no, pero no se entristezcan porque yo voy a hacer su parte, yo voy a hacer su heredad. Y ahí también les dice, yo me voy a encargar de su sustento. A los demás, a Judá, a Rubén, a Benjamín y al resto de las tribus, los voy a bendecir y les voy a prosperar con su trabajo. Y a cambio, pues ellos deben de darme el 10% y otras ofrendas que señalaba la ley. Y ustedes van a vivir de eso. Las ofrendas que me den a mí las van a tener ustedes para sus sustentos. Usted vio lo que le dijo a Aarón. Le dijo que las ofrendas eran para el sustento suyo y de su esposa, para sus hijos y sus hijas. Y también una buena parte se iba a utilizar y se debía de utilizar para el mantenimiento en ese tiempo del tabernáculo de reunión, porque pues era una construcción importante y era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, pero pues estaba expuesto a las intemperies del clima. No era un edificio como el templo fue después, sino que era una construcción hecha con telas, y pues en algún momento las telas iban a desgastar, se iban a tener que, iban a tener que sustituir, ¿no? Y pues se tenían que cubrir esos gastos. Como ahorita, todos los arreglos y reparaciones aquí cuestan y se necesitan cubrir esos gastos, ¿no? Aparte, la actividad de los levitas y de los sacerdotes no era una actividad menor y requería de mucha fuerza física, porque yo creo, y creo que no me voy a equivocar, que nadie aquí ha tenido que matar a una vaca. Nadie ha tenido el trabajo de un carnicero, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero pues ellos tenían que hacerlo. El sacerdote tenía que preparar el animal del sacrificio como señalaba la Escritura. ¿Qué implicaba eso? Vamos a hablar nada más del sacrificio continuo. El sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. ¿Qué se tenía que hacer? Bueno, se tenía que cortarle probablemente la yugular, yo supongo, desangrarlo. Se le tenía que quitar la piel y lo demás se tiene que poner en el altar, y bueno, el fuego va a ser el trabajo para que se consuma. Pero antes de ofrecer el siguiente, cuando se terminó de consumir el de la mañana, se tienen que ir y recoger las cenizas y llevarlas
al lugar señalado por Dios para depositar las cenizas, y se tiene que hacer el mismo procedimiento con el otro animalito que es ofrecido, ¿no? Y eso es todos los días, sin falla, no importa que sea de reposo, se tiene que ofrecer el sacrificio continuo. Pero si alguien llega y le dice al sacerdote, oiga, pues quiero presentar un sacrificio de expiación porque la regué en esto, o vengo a ofrecer un sacrificio de gratitud, el sacerdote lo tiene que ofrecer, y pues se tienen que encargar de hacer todo el procedimiento como señalaba la ley. Y aparte de eso, estudiar la ley, porque podían llegarle y decir, ¿sabe qué? Tenemos este conflicto por esto y por esto, y el sacerdote debía de estar en condiciones de decirles, pues la ley dice que tal tiene la razón y esto es lo que se debe de hacer. No era un trabajo sencillo, como no es un trabajo sencillo el de el pastor, y por eso el Señor les dio su sustento. No les dio para enriquecerse, ¿cierto? No les dio el medio para enriquecerse. Igual la iglesia no es un medio para enriquecerse, pero el Señor sí estableció que la iglesia debe de cubrir los gastos básicos en la medida de lo posible del liderazgo. Pero sabe, a lo largo de la historia de Israel, pues el pueblo falló. ¿Por qué? Porque mire, es muy triste, pero a lo largo de la historia del pueblo de Dios, una buena parte del pueblo de Dios siempre ha mostrado desinterés. Si usted cree que a los sacerdotes les iba bien siempre, está equivocado. Hubo varios tiempos en los que le batallaron. Por ejemplo, cuando Atalía gobernó, a los sacerdotes les fue muy mal y el templo quedó descuidado. Cuando quitan a Atalía del trono y Joás es nombrado rey, se va a empezar a hacer un trabajo para sanear al templo. Se ordena hacer un trabajo de restauración, y ¿sabe qué? No entregaban los israelitas los diezmos, y tuvo que intervenir Joás y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se están entregando los diezmos? ¿Y por qué los que ya hay no los están poniendo pues en acción para que se restaure el templo? Fue un tiempo en el que tuvo una situación muy precaria. El templo durante el reinado de Manasés igual. ¿Y cómo cree que, si al templo le iba mal, cómo cree que le iba a los sacerdotes? Pero mire, probablemente el caso más ilustrativo de esto, y es algo que se presenta, son actitudes que se presentan el día de hoy entre el pueblo de Dios, es cuando regresan del cautiverio babilónico. Porque hubo un punto en el que hubo un desinterés absoluto y total por la obra de Dios y por los sacerdotes. Y bueno, es un tiempo corto, muy corto, desde la última señal de castigo que Dios les dio. O sea, el cautiverio babilónico vino porque los hijos de Israel colmaron la paciencia de Dios, los hijos de Judá específicamente. Dios dijo, ya es suficiente, no entienden por las buenas, castigo ejemplar. Y viene un castigo ejemplar. Y Dios fue bueno y misericordioso y les dijo, sí van a tener un castigo muy fuerte, pero en 70 años los voy a traer de vuelta a la tierra que yo les di, los voy a volver a edificar. Y Dios cumplió y regresan los hijos de Israel. Y al principio tenían un gran ánimo por
por servir al Señor, por sus cosas, por su obra, y comienzan a edificar el templo. Pero viene una adversidad, porque había enemigos del pueblo de Israel, enemigos de los judíos, que no querían el templo edificado. Entonces van y se quejan con el rey de Persia, y el rey de Persia tiene sus sospechas y le dice: me detienen la obra hasta que cambie de parecer. Y pasaron los años, ya no vemos a los israelitas tener interés por edificar nuevamente el templo del Señor, y se acomodan y empiezan a disfrutar de la vida. ¿Cómo cree que le iba a los levitas y a los sacerdotes que regresaron? Podemos suponer que no muy bien, ¿no? Y vamos a ver en un pasaje que no les fue nada bien, que empezaron a hacer los judíos, a ver por sí mismos, y empezaron a construir casas, y se nos describen casas lujosas, ¿no? Y bueno, el Señor también se va a molestar y les va a mandar a 2 profetas para llamarles la atención. Acompáñame a ver al primero, al profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 4. Ageo capítulo 1, versículo 4, y es Dios preguntándoles a los judíos: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Espérese aquí tantito, ahorita vamos a seguir leyendo. Pero este detalle que Dios da aquí no es un detalle menor. Las casas de este tiempo tienden a ser muy sencillas, las casas comunes. No se parecen a las nuestras, no hay generalmente acabados, o los acabados que hay de las casas comunes son muy sencillos, muy rudimentarios, pero aquí no se nos está describiendo una casa común o una casa rudimentaria. Si usted ve, dice de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Qué significa eso? Que las casas tienen acabados artesanales y pueden ser de distintas maneras, ¿no? ¿Qué nos deja ver eso? Bueno, que toda su riqueza le están invirtiendo para sus propios lujos, y vaya que están teniendo lujos, ¿no? Porque tener acabado artesanal en este tiempo no es cosa barata ni sencilla. Y les dice: ustedes tienen estas casas lujosas, ¿ya vieron cómo está mi casa? ¿Ya vieron cómo está mi templo? ¿Y cómo estaba el templo? No estaba ni iniciada bien la obra. Estaban los cimientos y nada más. Vea lo que le dice entonces el Señor ahí en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. El Señor está llamando allí a los judíos
a reflexionar. Les está diciendo, la actitud que tienen está muy mal. ¿Quién es el que los trajo del cautiverio babilónico? El Señor les dice, yo. Y verdaderamente fue así, porque Dios se encargó de poner a siervos suyos en lugares de prominencia de el gobierno persa para que pudieran regresar. Se cree que Daniel y Esther hicieron un trabajo importante para permitir para convencer a los reyes de que dieran permisos para regresar a los judíos a la tierra de Judá. Esa tierra quedó deshabitada por décadas y nadie podía estar ahí, entonces se requería del permiso y la autorización del rey y de la bendición del rey para regresar a la tierra de Judá y ponerse a trabajar. Entonces se cree que de las personas que estuvieron involucradas en aconsejar a los reyes fueron Daniel, Esther y Mardoqueo, su pariente, entre otros, ¿no? O sea, Dios es el que va moviendo las cosas y es el que mueve a los reyes para que se haga su trabajo. Y aparte, el Señor los prospera en la tierra de Judá, pero como vieron que hubo algo de dificultad, detienen la obra y dicen, pues no vamos a prestarle ya atención a Dios, que todo se venga para nosotros. Y aquí es en donde le vamos a echar ganas, ¿no? En nuestra prosperidad. ¿Y qué les dice el Señor? Eso está mal, es algo que tiene que cambiar. Y ahí les dice, ya estuvo bien, ¿no? De que estén viendo nada más por sus casas. Ahí en este caso particular le dice, es hora de que vayan por madera, pero para mi casa, y se pongan a trabajar. Pero no fue la única situación. Vamos a otro profeta ahí cerquita, a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Siempre ha habido un rechazo hacia el diezmo y hacia la ofrenda. Y mire, como en una ocasión les dije, nadie aquí vivió en el tiempo en el que la Iglesia Católica tenía la ayuda del Estado para cobrar el diezmo. Hubo en otras épocas, en otros siglos. Nadie es del siglo XIX aquí, ni del siglo XVIII. Y bueno, a partir de las leyes de reforma, el Estado ya no ayudó a cobrar los diezmos. No estoy seguro, no le puedo asegurar que en los primeros años de la independencia lo haya hecho, pero hubo un tiempo en el que la Corona de España sí lo hacía. La Corona de España apoyaba a la Iglesia para recaudar los diezmos. Nadie aquí vivió en el tiempo colonial, nadie hemos vivido esa situación. Y en el tiempo de Israel, pues la entrega de diezmos era voluntaria también, porque no había un aparato estatal que hiciera
por decirlo así, el cobro como lo hace Hacienda, ¿no? Dios esperaba y espera de todos que entreguemos lo que le corresponde por nuestra propia voluntad, por señal de gratitud, ¿no? Porque mire, Israel prosperó en muchas ocasiones. O sea, Dios los bendijo para que les fuera bien y hasta la fecha los sigue bendiciendo por la promesa que hizo Abraham, ¿no? Los judíos son muy prósperos y esa prosperidad la han venido arrastrando desde tiempos de Abraham y no le daban ni siquiera el 10%. Muchos tenían en abundancia y no le daban nada a Dios. Hay algo una frase aquí que debe de llamarnos la atención. En el versículo 10 dice: traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Qué significa eso? Que no había alimento para los levitas y sacerdotes. Por eso le digo que no siempre les fue bien, porque en muchas ocasiones el pueblo tuvo una mala actitud. Y ¿sabe qué? Tristemente hoy muchos creyentes tienen la misma actitud que Israel y que los judíos de este tiempo, y prefieren fijar los ojos en sí mismos y en su bienestar y se olvidan por completo de la obra de Dios. Y ciertamente este no es un mensaje sobre el diezmo, pero el diezmo es uno de los temas más controvertidos en varios sectores del cristianismo actual, y hay personas que lo rechazan rotundamente y presentan un montón de argumentos y buscan 1001 excusas para no entregarlo. Y bueno, Dios no los va a obligar y nosotros tampoco. Pero mire, uno de los más esgrimidos es que el diezmo es cosa del Antiguo Testamento, que estamos en el tiempo de la gracia, y que por eso no lo van a entregar. La mayoría de los que hacen este argumento es porque no tienen la intención de dar el 10%, dan más. O sea, ellos quieren dar pues lo que les sobra en el bolsillo o en la cartera, y se quieren escudar en el tiempo de la gracia, ¿no? Y lo que señala nada más el Antiguo Testamento. Y ahí es en donde vemos obviamente que no son honestos, porque no se han puesto a investigar cómo dice el Nuevo Testamento que se debe de ofrendar. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Porque el Nuevo Testamento habla sobre las ofrendas para los santos y para su sustento, sí, y lo vamos a ver aquí. 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y ahorita vamos a ver qué significa esto, ¿no? Pero vemos que era una instrucción que el apóstol Pablo daba para todas las iglesias en las que él llegó a ministrar. Aquí vemos algo escrito para la iglesia de Corinto, pero les está diciendo: esto les enseñé que hicieran también a las iglesias en Galacia. En Galacia Pablo visitó y fundó varias iglesias. Galacia es una región, no es una ciudad. Y ahí tenga en mente que el apóstol Pablo dijo que había que apartar según se haya prosperado. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que nos debemos de preparar toda la semana. Esa fue la instrucción de Pablo: preparen todas las semanas algo según haya prosperado. Y ese es un llamado, y en el versículo en el versículo 5, aquí en 2 Corintios versículo 9, nos dice que debe de ser de acuerdo a nuestra generosidad. Y también menciona que el que siembra escasamente va a segar escasamente, y que el siembra abundantemente va a segar. Bueno, generosamente va a segar también generosamente. Entonces todo esto es un llamado ¿a qué? A dar abundantemente conforme a cómo hemos prosperado. Esto implica mucho más que simplemente el diezmo. El Señor está diciendo: si prosperaste mucho, deberías de dar ¿qué? Mucho. Si no prosperaste tanto, pues no debes de dar tanto, ¿no? Pero bueno, si prosperas mucho, el Señor te dice, da mucho, implícitamente es más que el diezmo, ¿no? Porque el diezmo no es mucho, o sea, el 10% no es mucho, ¿sí? La verdad no. El 10% es un muy buen trato por parte del Señor. El Señor nos dice: yo me encargo de prosperarte, te voy a prosperar, pero dame el 10%, tú quédate con el 90%. Es un muy, muy buen trato, ¿no? Pero para muchos se les hace excesivo y dicen: no, es que el 10% es mucho y el 10% es algo del Antiguo Testamento. Alguien que no está dispuesto a dar el 10% nunca va a dar abundantemente, nunca va a dar generosamente. O sea, siendo honestos, dar el 10% no es dar generosamente. ¿O le parece que sí? Yo me acuerdo cuando empezó esto del Teletón, fue, si no mal recuerdo, en tiempos no me acuerdo si fue en los últimos años de Cedillo o de Fox, de uno de ellos dos. Y en el primero fue el presidente a decir que iba a dar, creo que el 15% de su cheque mensual. Oiga, qué generoso es usted, ¿no? Está dando como 15,000 pesos, y bueno, el Teletón tiene sus detalles, ¿no? Pero todo eso era algo nuevo y uno veía los anuncios y decía: pues es para niños discapacitados, ¿cómo que va a dar nada más 15,000 pesos? No es mucho, no es mucho. Y Dios nos dice que eso nada más, que demos, bueno, no nada más, pero establece el diezmo y decimos: es que es mucho el 10%. Aquellos que dicen: no, el diezmo es solo de la ley, no van a dar ni el diezmo ni abundantemente. Es lo que están buscando, es dar menos, darle menos a Dios. Y para terminar, el versículo 12 ahí en 2 Corintios 9 nos señala para qué se va a utilizar el propósito de estas ofrendas. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de las ofrendas? Pues suplir las necesidades de los que se dedican a servir al Señor, pero también suplir para las distintas obras de gracia y amor que la iglesia realiza. Cada ida a la casa hogar ha costado, cada ida al asilo de anciano ha costado. Mucha gente no se pone a
a pensar, y no es nada más de lo que usted, y le agradecemos cada vez que usted apoya, pero por ejemplo, le puedo decir de las visitas a la casa hogar, que son las que yo coordino, hemos tenido que comprar equipo para los juegos que les realizamos, ¿no? Y tuvimos que comprar en una ocasión pistolas de agua para ciertos juegos, baldes, estambre y un montón de cosas que tenemos en una bodeguita que es con lo que trabajamos con los niños, ¿no? Y son obras de extensión de amor, pero ha habido otras obras muy, muy grandes. Mira, ha habido iglesias, es una lástima, la verdad, son cosas que a mí sí se me hace una verdadera lástima, que el pueblo de Dios ha dejado de ser generoso, porque había iglesias que tenían capacidad, obviamente con apoyos también de otros países, de abrir hospitales. Hay hospitales en México que fueron fundados por iglesias. ¿Cómo cree que era esa gente que los fundó? Generosa. ¿Y por qué lo hacían? Para que se predicara también la palabra de Dios en los hospitales. Y le aseguro que más de algunos se convirtió, porque se les predicó en su lecho de dolor. Y aquí está el punto clave. Mire, la obra de Dios, Él la va a realizar. Y Él prometió, aunque a los levitas les tocó batallar, nunca los dejó sin comer, ni a los sacerdotes. Él se encarga. De una u otra manera, Él se va a encargar. Y para hacer su obra, Él se va a encargar también. Los misioneros cuestan, hay que apoyarles económicamente, pero Él se va a encargar de abrir los recursos, pero sabe que lo quiere usar a usted. Si usted no quiere ofrendar o diezmar, no lo haga. Todo es voluntario. El mismo apóstol Pablo lo dijo, es de manera voluntaria. Hágalo voluntariamente, con un corazón alegre, porque si le pesa, mejor ni lo entregue, porque Dios no lo ve bien. Pero si usted lo hace, el Señor le va a usar ese dinero para su obra, para la expansión de su obra. Entonces, usted tiene delante suyo dos opciones. Tiene la opción de participar activamente en la obra de Dios o de no hacerlo. Usted elija. Si quiere dedicarse a ver por usted mismo, está bien, usted es libre. No me va a rendir cuentas a mí, no le va a rendir cuentas a mi papá, ni a nadie. Le va a rendir cuentas a Dios. Dios sí le va a preguntar qué pasó con eso, pero por nuestra cuenta no. Pero vea la bendición que Dios le da. Sería fabuloso, ¿no? Poder abrir un hospital. No creo que sería muy padre, ¿no? Quién sabe si en algún momento pase, pero oiga, a todo hospital al que usted va, excepto uno, hay capillas. En estos hospitales fundados por los por cristianos no hay. Hay lugares donde hay una Biblia abierta, estratégicamente ponen pasajes evangelísticos en la Biblia abierta para que aquel que viene en su lecho y en su sufrimiento porque su pariente está muy enfermo o él se siente muy mal, pueda ver el mensaje del Evangelio. En Estados Unidos hay pastores que se comprometen a visitar tal día de la semana a los enfermos que quieran recibir una palabra de ánimo. ¿No cree que son obras bonitas? Mire, la casa hogar que visitamos la fundó un hombre con sus propios recursos de Estados Unidos y dio su vida no es la única que él fundó varias en América Latina. Dios lo usó y el dinero que él invirtió en esa obra sigue dando frutos hoy. Esa casa hogar va a cumplir pronto 100 años. La semilla que Dios usó, que Él sembró a través de
de este hombre sigue dando frutos hoy. Y yo creo que es de lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pero depende de usted dejarse usar. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta palabra, porque tú sigues hablándole a tu pueblo. Tú quieres que todos nosotros seamos partícipes de tu obra. Tú quieres que todos nosotros nos pongamos a trabajar de distintas maneras. Tú quieres abordar todas las áreas de nuestra vida y ser Señor de todas las áreas de nuestra vida, y eso implica también el dinero. Y reconocemos que es una de las áreas que más nos cuesta, pero también es una de las áreas que a ti más te importa, porque muestra el corazón que tenemos, muestra dónde está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ver que tú nos estás abriendo la puerta para ser activos en tu obra. Tal vez no todos pueden predicar, pero todos pueden bendecir tu obra con sus recursos. Y muchas veces no lo hacemos. Perdónanos también porque en muchas ocasiones podemos ser irreverentes y no darle el honor que se merecen aquellos que se dedican a servirte a ti, y los vemos como menos. Te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a tomar estas palabras, porque son, aunque no son temas fáciles, son temas de nuestra vida cotidiana, y tú estás tratando con nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.